la palabra del Señor. Este es el programa Formando Discípulos. Esta mañana nos ocupa un tema que en lo personal me encanta mucho, que es el tema de la justificación. Hoy vamos a estar hablando de ese tema tan bonito, tan especial, que es la justificación. Por lo tanto, yo le invito para que no se desconecte de esta transmisión, para que permanezca con nosotros y para que comparta. Por favor, comparte esta bendición con sus amistades, comparte esta bendición con las personas cercanas a usted y juntos prediquemos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda su hermano y amigo Alduví Hernández y espero de que este programa sea de grande bendición. Vamos al intro y después venimos con este tema tan importante, la justificación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a orar en este momento. Acompáñenme en esta oración. Juntos démosle gracias a nuestro Dios por la oportunidad de este día y pidámosle que sea Él bendiciéndonos a través de su bendita palabra. Padre que estás en gloria, te damos gracias, amado Señor, por la oportunidad tan gloriosa, la oportunidad tan linda, tan maravillosa, tan especial que tú nos regalas, amado Dios, de poder presentar este bonito programa Formando Discípulos. Padre, en esta bendecida mañana te pido que seas tú usando mi vida de una manera muy especial en el tema que nos ocupa esta mañana y que lo que hable sea de edificación para todos mis amados hermanos y amigos que hoy nos están visualizando. Que sea tu misericordia glorificándose de una manera muy especial sobre su vida. Extiende, Dios mío, tu mano de poder y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder aprender más y más de tu palabra. En el nombre glorioso, en el nombre santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, hemos presentado ya en las manos de nuestro Dios este programa Formando Discípulos. Hoy tenemos el tema número 7, que es la justificación. Hablando, amados hermanos, ya en materia de este tema, debemos de entender que la justificación se trata de el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Básicamente, o en pocas palabras, cuando hablamos de justificar, es declarar justo a alguien, declarar justo y libre, amados hermanos, de un error, de una falta, de un delito a alguien. Eso es justificar. En una ocasión, amados hermanos, un ministro evangélico estaba dando una charla a un grupo de estudiantes acerca de la obra que Cristo hizo a favor del hombre. Y usó una ilustración donde un juez tuvo que tratar el caso de su propio hijo. Lo llevaron, amados hermanos, a un juicio y la razón del juicio era porque había transgredido leyes de tránsito conduciendo de una manera peligrosa, conduciendo de una manera incorrecta. Entonces se sorprende aquel juez cuando ve a su propio hijo que está siendo enjuiciado y él tiene que dar el dictamen. Él tiene que proclamar cuál va a ser la multa o cuál va a ser la consecuencia del acto que su propio hijo cometió. Por ende están las pruebas fiscales, están, amados hermanos, todos los datos y no hay forma alguna de que se dude de la culpabilidad de aquel muchacho. Entonces viene este juez y da la sentencia máxima por esta falta. La multa más alta
se la declara a su propio hijo. Y cierra la sesión de esta manera. Pero después que cierra la sesión, amados hermanos, baja de su estrado, de su posición de juez, y él mismo con su propio dinero va y cancela la multa. Una de las jóvenes que estaban escuchando esta ilustración, esta historia, le dice al predicador: sí, pero Dios no puede bajar de su estrado para venir y llevar la culpa del pecado del ser humano. El ministro, con una sonrisa, le dice: jovencita, tú me has dado la apertura para poder explicarte de que efectivamente fue lo que Dios hizo con el ser humano. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su trono, se despojó de su gloria y vino a esta tierra a pagar la sentencia que estaba sobre ti y sobre mí. Cuando hablamos, amados hermanos, de justificación y lo relacionamos con esta linda historia, entendemos que efectivamente el poder de Dios es grande, el poder de Dios es maravilloso. Su amor fue tan grande por ti, su amor fue tan grande por mí, que nuestro Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y ese es el privilegio que hoy tenemos. Hablando, amados hermanos, de la justificación, debemos entender que la justificación es la absolución divina, declarar inocente al pecador culpable. Proviene, amados hermanos, de la gracia que Dios ha establecido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿de qué somos culpables como seres humanos? ¿De qué somos culpables como pecadores? Bueno, todos absolutamente hemos fallado, todos hemos transgredido la ley de Dios. Yo quiero, amados hermanos, que nosotros podamos leer en esta oportunidad un pasaje muy importante que es Romanos capítulo número 5, versículo 1, para dar base a este importante mensaje que hoy Dios quiere que tú escuches, mi estimado hermano, mi estimado amigo, y si puedes compartir, compártelo para que más vidas lo puedan escuchar. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos, amados hermanos, hemos pecado, todos hemos fallado y hasta el día de hoy no hay nadie que pueda decir yo no he fallado. La palabra del Señor dice que aquel que dice que no tiene pecado es aquel, amados hermanos, un mentiroso. Y aparte de eso, amados hermanos, trata la manera de hacer mentiroso a Dios. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia testifica que todos hemos fallado, que todos hemos transgredido, que todos estábamos en una condición desfavorable, todos infringimos la ley de Dios. Dice, amados hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 20: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que prácticamente el ser humano está en un juzgado. Ha cometido una falta. Hay personas que van a los juzgados inocentemente por una confusión, por un error, y no
han cometido el delito por el cual se les acusa. Sin embargo, nosotros como humanidad estamos en el juzgado y efectivamente hemos sido pecadores. Hemos robado, hemos asesinado, hemos adulterado, hemos fornicado, hemos, amados hermanos, hecho daño a nuestro prójimo, hemos blasfemado contra Dios, nos hemos, amados hermanos, depravado. Nuestra vida completamente, nuestra familia la hemos destruido. Tenemos muchas cosas de las cuales somos culpables efectivamente. Y hay, amados hermanos, un fiscal que nos está acusando constantemente. Y ese fiscal es, amados hermanos, nada más y nada menos que Satanás, el acusador. Constantemente lleva nuestras faltas, lleva nuestros errores delante de Dios y le dice: mira a tu hijo, mira a tu hija, mira fulano de tal, los errores que está cometiendo, merece que se le aplique el mayor castigo, merece que sea condenado en el infierno, porque Satanás no quiere estar en el infierno solo. Él sabe que es su destino y que él no tiene remedio, pero a la vez sabe y conoce las escrituras y sabe de que tú y yo sí podemos escapar del infierno. Sí podemos ser santificados, sí podemos ser justificados, sí podemos ser absueltos de ese pecado, sí tenemos esperanza para poder apartarnos, amados hermanos, del infierno y poder recibir a Jesucristo, el único camino al cielo. Pero Satanás está constantemente acusando y está trayendo pruebas y está diciendo: Alduví es culpable, Alduví es culpable, no tiene perdón, él ha fallado, él no merece estar en el cielo, él no merece estar en la gloria. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que tiene razón. Soy pecador, tiene pruebas de que he pecado. Tiene pruebas de que he fallado. Satanás tiene pruebas de que tú, mi estimado amigo, de que tú, mi estimada amiga, has fallado. Mi hermano, Satanás tiene pruebas. Satanás tiene cómo probar tu falta, cómo probar tu pecado. Y no hay forma de que nosotros digamos: no lo he hecho. Prácticamente en esta condición, habiendo pruebas, habiendo un fiscal que acusa y un juez que está a punto de dar el dictamen favorable o el dictamen que nos perjudique, nosotros estamos en un terrible problema. Porque si el juez que nos está enjuiciando como humanidad es un juez justo, es un juez correcto, viendo las pruebas, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Nos va, amados hermanos, a aplicar la pena máxima, porque somos merecedores de ella. Si usted, amado hermano, amada hermana, se ve envuelto terrenalmente en un problema judicial donde, por ejemplo, alguien está haciéndole daño a usted, alguien está perjudiciando su familia y usted lleva las pruebas y presenta al culpable y su abogado acusador, el fiscal, está presentando las pruebas y el juez es corrupto y el juez declara inocente al culpable, ¿cómo se sentiría usted? Sabiendo que la falta se ha cometido, sabiendo que usted tenía las pruebas de cómo esta persona había afectado su vida, ¿cómo se sentiría usted al ver que aquella persona queda libre aún siendo culpable? Usted se sentiría lleno de coraje, usted se sentiría lleno de una molestia, lleno de impotencia, de saber que aquel que merecía estar en la cárcel, que le merecía pagar una multa, ha quedado absuelto, ha quedado libre. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros ahora de que Dios es el juez y que nosotros somos culpables y que tiene únicamente dos opciones? Ser un juez corrupto y decir: los vamos a perdonar, quedan libres. O ser un juez justo, verdadero, tomar en cuenta las pruebas y decir: no, efectivamente ustedes son culpables. ¿Cómo se sentiría usted o cuál desearía usted que fuera el resultado para su vida? Claro, ¿quién quiere estar en la cárcel? Claro, ¿quién quiere pagar multas de 25,000, de 50,000 dólares? ¿Quién lo quiere hacer? Nadie. A pesar de que hayamos fallado, a pesar de que hayamos cometido el error, pero en el fondo de nuestro corazón no arrepentido y en el fondo de nuestro corazón lleno de maldad, tenemos el deseo de que se nos pasen aquellas cosas malas, de que cierren el ojo, de que se hagan los del 8
los del ojo pacho y nos perdonen nuestras faltas. Pero si Dios es un juez justo, Dios no puede pasar por alto ninguna de nuestras acciones. Y eso fue lo que hizo. Enjuició a la humanidad con justo juicio y dijo: la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merece la humanidad. Eso es lo que merece Alduví. Eso es lo que merece Delia. Eso es lo que merece Sandra. Eso es lo que merece toda la humanidad, porque de cierto ha pecado, de cierto ha fallado. Es completamente cierto que no han cumplido la ley. Por eso es que la palabra del Señor dice que fuimos enjuiciados y que caímos en condenación. La palabra del Señor dice: el que en Él cree no es condenado, mas el que rehúsa a creer ya ha sido condenado. Es que el hombre no está esperando si va a ser condenado o no. El hombre en su condición de pecador está condenado. Cuando viene a Cristo, amados hermanos, esa condena es quitada de su vida por medio de la justificación, lo que estamos hablando en este momento y que más adelante usted lo va a entender a totalidad. Entonces, Dios declara la pena máxima: muerte. Merece muerte. Merece el peso de la ley. Merece la consecuencia máxima, que es el pecado. Por eso es que la palabra del Señor dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos esa sentencia de muerte, no de muerte física, sino de muerte espiritual. De muerte espiritual, que significa la separación de la comunión que un día el hombre tuvo con Dios en el huerto del Edén. Esa separación del ser humano. Esa separación de Dios, que la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado del hombre. Entonces no hay forma de que el hombre sea justificado por su propia cuenta. Yo le pregunto: ¿qué defensa puedo presentar yo sabiendo que soy culpable? Sabiendo de que he pecado y que Satanás tiene las pruebas ahí delante de mí. ¿Cómo puedo decir yo no lo he hecho si están las pruebas? Yo le pregunto: ¿quién en esta mañana puede justificarse y decir: no, yo soy un santo, yo no he pecado, yo no he cometido ningún error? Todos hemos envidiado, hemos odiado, hemos robado, hemos visto con deseo el jardín ajeno. Todos hemos cometido pecado y constantemente estamos expuestos a fallar. Y esta carne, esta humanidad que está en nosotros no busca las cosas de Dios, sino que busca las cosas del mundo. No hay forma en que Alduví Hernández pueda decir: no, yo no tengo ningún pecado. No, mi conciencia misma está convencida de que el fiscal que me está acusando tiene razón. Y bajo esta sentencia de muerte, amados hermanos, no había nada que yo pudiera hacer, ni nada que tú pudieras hacer. Sin embargo, el mismo juez, así como la ilustración que le presenté al inicio, ese mismo juez que tuvo que declararle la multa máxima a su hijo, y después de que termina la sesión, él baja y paga esa multa. Así fue nuestro Dios. Dios no podía ser un Dios injusto, un juez injusto y simplemente dejarnos pasar. No, había que pagar el precio. Pero viene Dios en su amor y su misericordia y dice: voy a extender el camino de la gracia. Voy a pagar el precio que yo mismo le dictaminé al hombre. Voy a pagar ese precio. Y envió en ese momento a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Él, amados hermanos, cargó con la culpa que a mí me correspondía. No era Él el que merecía estar en esa cruz. No era Él el que merecía esos azotes. No era Él el que merecía esos insultos. No era Él el que merecía esa corona de espinas. No era Él el que merecía, aleluya, tanto sufrimiento. No era Él el que merecía esos clavos en sus manos. No era Él el que merecía esos clavos en sus pies. No era Él el que merecía la separación y el abandono. No era Él el que lo merecía, era yo. Era yo quien merecía. Era yo quien debía llevar el peso de mi propio error, de mi propia maldad.
Sin embargo, Él viene y dice la palabra del Señor de que Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que nos condenaba, amados hermanos, fue sobre Él. Y por sus llagas, por su herida, nosotros hemos sido curados. Nosotros hemos sido libres de aquella acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra del Señor. Era yo el que merecía, pero Él lo pagó por mí, y eso es la justificación. No es que el pecador es absuelto solo porque sí. No es porque el juez dejó libre al ser humano solo porque sí. No, alguien tuvo que pagar el precio. Y misericordia y justificación es que no tuve que hacerlo yo, sino que alguien más lo hizo por mí y alguien más lo hizo por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es algo que realmente conmueve mi espíritu, conmueve mi corazón y trae a memoria, amados hermanos, que muchas veces nosotros no correspondemos ni el 1% de ese amor tan grande que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Eso es la justificación, amados hermanos, que hemos sido absueltos, que hemos sido declarados inocentes a pesar de que éramos culpables, pero alguien más llevó nuestra culpa. Hablando de la justificación, tiene dos aspectos importantes, los cuales son, amados hermanos, en primer lugar, que el pecado personal del hombre es pagado y por tanto es perdonado. Romanos capítulo 3, amados hermanos, versículo número 20 nos dice que hemos pecado, que hemos fallado. El verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado ha sido perdonado en el pecador, ha sido perdonado en el hombre, ha sido perdonado en la mujer. Ese es el primer aspecto de la justificación, de que el pecado del hombre, mi pecado ha sido perdonado, mi pecado ha sido absuelto, mi pecado, amados hermanos, la culpa de mi pecado ha sido quitada. El segundo aspecto de la justificación es que la justicia de Cristo es imputada o puesta a mi cuenta, puesta a cuenta del creyente. ¿Por qué razón, amados hermanos? Si solamente se ejecutara la primera acción de que es perdonar el pecado, pues entonces estaríamos como en un aspecto neutral delante de la presencia del Señor. Tal estado no nos permitiría acercarnos a Dios como nosotros nos acercamos, porque cuando uno comete un error y lo perdonan, uno todavía siente vergüenza a pesar de que lo han perdonado, y siente como aquel distanciamiento, y siente y dices que esta persona ya no va a volver a confiar en mí como lo hacía, es que esta persona ya no me va a tener el mismo aprecio como me tenía, a pesar de que la falta ha sido perdonada. Muchas veces nosotros somos de esa condición que perdonamos, pero no volvemos a darle la misma confianza otra vez a la persona, y ese es asunto ya de cada quien. Le perdonamos, pero decimos: está bien, yo te perdono, pero yo ya no vuelvo a confiar en ti como lo había hecho. Yo ya no vuelvo. Si por ejemplo hay una ruptura entre parejas, hay muchas parejas que se han perdonado, pero han determinado ya no seguir juntos. La palabra del Señor dice de que si ya no pueden estar juntos, pues entonces que se separen. Muchas veces, amados hermanos, nosotros perdonamos a alguien y ya no nos duele lo que nos hizo, ya lo perdonamos, pero no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a darle la confianza, a darle el mismo amor, a recibirlo otra vez en nuestra casa. No hay forma. Le pongo un caso: si, por ejemplo, usted tiene una amiga y su amiga usted la recibe en casa y todo bien, tienen una buena amistad, pero de pronto su amiga le comienza a coquetear a su esposo. Esa es una falta que está cometiendo contra usted.
Y después usted, después de tanto, la perdona, pero le dice, pero no te puedo recibir en mi casa porque lo podés hacer de nuevo. Si en la justificación únicamente, amados hermanos, hubiéramos recibido el gran beneficio de recibir el perdón de nuestros pecados, pues delante de la presencia del Señor hubiera existido ese distanciamiento de decir, sí, ya los perdoné, pero yo no quiero nada que ver con ustedes. Yo ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Los perdono. Ya no los voy a castigar porque ya alguien pagó la culpa de ustedes. Pero yo ya no quiero nada que ver con ustedes. Hubiéramos estado, amados hermanos, en dificultades porque no habríamos tenido el acceso, como dice la palabra del Señor, que entremos confiadamente hacia el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. ¡No! Entonces nuestro Señor Jesucristo, a través de la justificación, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados porque alguien pagó el precio de lo que nosotros merecíamos, sino que también la justicia de aquel, la gracia de aquel es imputada en la vida del creyente. Y ya Dios no nos ve como desconocidos, sino que dice la palabra del Señor que venimos a ser hijos suyos. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no somos solamente pecadores arrepentidos y pecadores perdonados, sino que dice la palabra del Señor que nos constituimos en hijos legítimos. Y Dios no nos ve como unos desconocidos, sino que Dios nos ve como hijos suyos. Dios nos ha restaurado, Dios nos ha perdonado los pecados, pero no solamente, amados hermanos, nos ha perdonado los pecados, sino que aparte de eso ha renovado la confianza, ha renovado, amados hermanos, su relación con nosotros y nos ha dado la oportunidad de que seamos sus siervos. Nos ha dado la oportunidad de que seamos sus hijos. Nos ha vuelto a dar la confianza para que nos entreguemos con todo y por completo a su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, la gracia, la justicia, la benevolencia, las actitudes de nuestro Señor Jesucristo se han sumado a mí. La paciencia de Jesucristo, la forma en que Dios vio a Jesucristo y ve a Jesucristo, es la forma en que ahora Dios me ve a mí y te ve a ti. ¿Lo merecía? Por supuesto que no. ¿Tenía razón Satanás con lo que me acusaba? Tenía razón. ¿Era merecedor del castigo? Era merecedor. ¿Dios me enjuició? Dios me enjuició. ¿Pagué el precio? No, porque alguien más se dispuso a llevar mi carga. Alguien más se dispuso a satisfacer la necesidad de justicia y poder apaciguar la ira de Dios. Alguien más cargó con mi culpa. Jesucristo, el único digno de gloria, de honra, de alabanza, dice la palabra del Señor, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y vino a esta tierra a morir, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Pero al tercer día resucitó, y entonces dice la palabra del Señor que le ha sido dada autoridad para que delante de Él se doble todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra, arriba de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Yo no sé cuántos pueden decir gracias Jesucristo por pagar el precio, gracias Jesucristo por pagar el acta que me era contraria, gracias Jesucristo por llevar la condena que a mí me tocaba. Gracias Jesucristo por pagar con tu sacrificio lo que yo no podía pagar. Él es digno de gloria, Él es digno de honra, Él es digno de alabanza. Él merece tu respeto, Él merece mi respeto, Él merece mi mejor alabanza, Él merece mi mejor adoración, Él merece mi mejor servicio. Porque Él pagó, Él tomó mi lugar, Él decidió, amados hermanos, aleluya, pagar el precio. Y lo único que yo debo de hacer
Para recibir la justificación es creer en el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que es tan importante el sacrificio de Jesucristo. Pero muchas veces nosotros somos malos con Dios. Muchas veces nosotros somos malagradecidos con Dios. Muchas veces nosotros somos rebeldes delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una historia tan importante que lleva como título Mis ojos. Y se trata de una pareja de jóvenes. El hombre se enamoró completamente de una joven. Pero esta joven tenía una deficiencia y era que era ciega, no podía ver, no tenía esta facultad. No tenía esta facultad, entonces, y ella soñaba cada día con ver. Y cuando hablaba con su novio, con este muchacho que la amaba, ella se imaginaba las cosas y le preguntaba, ¿y cómo son los pájaros? ¿Cómo son los árboles? Y en aquel muchacho nace ese sentimiento de querer ayudar a su novia. Y consigue, amados hermanos, el dinero para una cirugía. Y le dice, muy pronto tú vas a ver. Muy pronto tú vas a tener la oportunidad de abrir tus ojos y ver por ti misma las cosas tan especiales de la vida. Y se someten a una operación. Después de unas horas, después de unos días, la muchacha es dada de alta y se ve que la operación ha sido un éxito. Ella puede ver la luz, puede ver el consultorio, puede ver los médicos. Todo está bien, todo salió perfecto. Pero cuando ella se da cuenta, amados hermanos, ve a su novio en otra camilla y lo ve con vendas en los ojos y le dice, ¿pero qué es lo que ha pasado? Los doctores le responden, tu amor te amó tanto que se dispuso a entregar sus ojos para que te los pusieran a ti y para que tú pudieras ver. Aquella muchacha se alegró al instante, se alegró al momento, pero a los días comenzó a despreciar a su novio porque era ciego y se fue con otro. Muchas veces, amados hermanos, nosotros como seres humanos somos así. Porque Dios, amados hermanos, nos dio la oportunidad de que nosotros pudiésemos tener vida eterna, de que nosotros pudiéramos ver la luz. Él se sacrifica por nosotros, pero nosotros cuando venimos a Él y lo vemos a Él, lo comenzamos a ver con desprecio. Comenzamos a tomar en cuenta su sacrificio y no nos acercamos a Él, sino que nos vamos con el otro, nos vamos con Satanás, nos vamos con el enemigo, nos apartamos de Él y no correspondemos al amor que Él nos entregó. Yo quiero seguir diciendo, gracias Jesús por pagar lo que yo no podía pagar. Gracias por llevar la condena que yo merecía. Hay gente tan inútil, hay gente tan insensata que dice, yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Qué arrogante es el ser humano muchas veces. Yo le pregunto, si usted ve a un niño en la calle y viene un camión, viene un furgón a toda velocidad y el niño está en la calle en un evidente peligro, usted va a ir pacientemente y le va a consultar al niño, niño, ¿querés que te quite de la calle o te vas a quedar aquí? No, usted en su razonamiento lógico, usted no le va a andar preguntando a aquel niño si se quiere quitar o no. Usted va a correr y lo va a arrebatar para que no muera en aquel accidente, para que aquel camión, para que aquel tráiler no le pase encima. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Aleluya. Él no merecía morir, era yo, pero Él por amor, Él se entregó y Él me arrebató y me dio la oportunidad de la vida. Y qué terrible que yo venga y le diga, yo no te pedí que murieras por mí. Eso es ser insensato. Ahora es el día en que tú te puedas poner a cuentas con Dios. Ahora es el día en que tú te puedas poner a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y recibir la justificación que Él te quiere dar.
Los resultados de la justificación son, amados hermanos y amigos, en primer lugar, el perdón de los pecados, como ya decíamos, y como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo comienza a hablarle a los judíos y les dice: todo aquello, ustedes se sienten inútiles, ustedes se sienten que han fallado, ustedes saben que no han cumplido la ley y no pueden ser justificados por medio de la ley. No pueden ser justificados por medio de las obras, pero alguien lo pagó, alguien llevó ese precio y en Él son justificados todos aquellos que creen. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que yo pueda hacer por ganar mi salvación. Siempre he dicho, si yo hago una acción buena, hago 9 malas. Y si ponemos en balanza mis obras buenas y mis obras malas, salgo perdiendo, porque son más las obras malas que provoca mi vida, que provoca mi cuerpo, que provoca mi alma, que las obras buenas que yo hago. No hay forma en que el ser humano pueda ser justificado con sus propias obras. No hay manera. Necesita la justificación de Jesucristo, el cual, amados hermanos, no pecó, el cual no falló, y aún así, siendo el Cordero perfecto, aleluya, derramó su sangre por amor a ti y por amor a mí. Tenemos, amados hermanos, el perdón de los pecados. Aparte de eso, la sentencia de condenación es anulada. ¿Cómo cree usted que se sienten aquellas personas que tienen orden de captura? ¿Cómo se sienten estas personas que están ilegales, por ejemplo, en un país y que ven a migración y comienzan a sentirse con angustia y se me piden los documentos, y si se dan cuenta que soy inmigrante en este país, me van a sacar, me van a llevar, me van a deportar? ¿Cómo se siente aquella persona que tiene orden de captura? Imagínense que Dios no lo quiera, pero por alguna razón hubiera una orden de captura que dijeran: capturen a Alduví Hernández porque tiene que pasar tal proceso por tal error el cual se le acusa. ¿Cómo me sentiría yo? Es probable que no estuviera en esta pantalla en vivo ahora mismo. Quizás estuviera llorando en un cuarto, afligido por la hora en que me van a encontrar y me van a llevar a comparecer ante las autoridades. ¿Cómo estaría yo? Pero esa sentencia, esa orden de captura, esa orden de condenación, esa sentencia de condenación, la anuló mi Señor Jesucristo. Todos teníamos una acta con nuestro nombre. Ahí decía el nombre de Yarelmi. Ahí estaba el nombre de Antonio. Ahí estaba el nombre de María. Ahí decía: tráiganla porque necesita ser enjuiciada. Tráiganlo porque necesita ser enjuiciado. Y todos estábamos en esa misma lista. Todos estábamos en esa misma línea. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escuche bien: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y exclavándola en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Había una acta, amados hermanos, que nos enjuiciaba. Había una acta que estaba en medio de nosotros y de Dios, y no podíamos acercarnos a Dios. Pero viene Jesucristo y quita de en medio, amados hermanos, esa acta y la clava en la cruz del Calvario y la da por anulada, la da por abolida, la da por inválida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue, amados hermanos, lo que Jesucristo hizo para extendernos el camino de la justificación, del perdón de nuestros pecados.
Aquellos que tienen deudas, ¿cuánto no quisieran de que en el banco se les perdiera el expediente de ellos y que le digan, mire, usted ya no debe nada, sabiendo que debe? Eso fue lo que pasó en la vida y pasa en la vida de aquel creyente, aleluya, que recibe, que cree el sacrificio, el acta de los decretos que les era contraria. Es rota en la cara del diablo y Jesucristo le dice, yo pagué por esta vida, yo ya pagué por esta alma, yo ya pagué este precio. Dice la palabra del Señor que la anuló en la cruz del Calvario y avergonzó públicamente al diablo y a sus demonios. Y le dijo, Aldubi Hernández estaba condenado. Aldubi Hernández merecía el castigo, merecía la muerte, merecía el infierno, merecía el lago de fuego. Pero diablo, en esta cruz yo rompo esta acta y le doy libertad a Aldubi y le doy libertad a todo aquel que crea en mí. Y no solamente le doy libertad, sino que también le doy acceso a la comunicación con el Padre y le doy acceso a la vida eterna. ¡Qué beneficiario he sido! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu misericordia. Y no solamente yo he tenido ese privilegio, también tú. Si tú ahora vives en angustia por tu pecado, si tú ahora vives en angustia por tu maldad, es porque simple y sencillamente no quieres aceptar que Jesucristo intervenga por tu vida. Es cierto que probablemente has matado, probablemente has robado, has violado, has cometido adulterio, fornicación, hechicería, brujería, satanismo y cuantos pecados puedas haber cometido, pero estás cargando con esos pecados y con esas cadenas porque tú no quieres ser libre. Pero si tú en esta hora quieres ser libre, recibe a Jesucristo. Di, yo creo en Jesucristo, yo creo en el amor de Jesucristo. Y esa acta donde dice tu nombre y que eres culpable, Él la rompe frente a la cara de Satanás y los demonios y te declara libre y te declara inocente por la sangre de Jesucristo. Yo no sé si hay alguien que en esta hora quiera ponerse a cuentas con Dios. Yo no he terminado esta enseñanza, pero siento el deseo de hacerle el llamado a usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano. El apóstol Pablo dijo, palabras fieles y dignas de ser recibida por todos, de que Jesucristo vino al mundo y pagó la condena de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. Yo he matado, yo he injuriado, yo he blasfemado a Dios, dijo el apóstol Pablo, pero aún así siendo yo tan malo, Cristo me perdonó, también te va a perdonar a ti. Escribe, yo me reconcilio. Si quieres arreglar cuentas con Dios en esta hora, vamos, no esperes más. Ponte a cuentas con Dios, recibe el perdón que Jesucristo te quiere dar, recibe la libertad que Jesucristo quiere poner en tu vida, recibe la libertad que Jesucristo quiere poner a tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes por qué vivir en esa vida miserable. No tienes por qué vivir bajo esa condena. Hay alguien que te puede hacer libre y ese alguien está aquí y ese alguien está ahí a la par tuya. Acéptalo, recibe la justificación que Jesucristo quiere poner en tu vida. Hoy es una mañana de salvación. Hoy es una mañana de libertad. Hoy es una mañana donde tú puedes recibir el beneficio de la justificación que Cristo te quiere dar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué lindo lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindo es poder, amados hermanos, aquellos que conducen y que andan su licencia y hay un retén, hay un control vehicular y el policía les dice, el agente de tránsito les dice, présteme los documentos y usted sabe que anda legal, le dicen, aquí están sus documentos. Y usted pasa tranquilo por aquel control vehicular porque sabe que está legal. Así vive el hombre que ha creído en Jesucristo con todo su corazón, porque ya no hay nada que nos pueda enjuiciar. Ya no hay nada por lo cual, amados hermanos, nosotros
tengamos que estar temerosos, porque ahora dice la palabra del Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay nada que te pueda acusar si Jesucristo te ha perdonado, si Jesucristo es el Señor de tu vida. Aleluya, y tú vives una vida en el Espíritu, no hay nada. Porque mire, el versículo continúa ahí. Aleluya, nosotros no somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Y la evidencia de que una persona ha sido salva, ha sido justificada, son sus obras. Porque no podemos perseverar en el pecado, dice la palabra del Señor. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque si yo ya morí para el pecado, ¿cómo puedo seguir viviendo para él? Es decir, si yo ya no trabajo en una empresa, ¿cómo voy a seguir yendo todos los días a prestar mi servicio? Ya no, se acabó esa relación. Por lo tanto, el cristiano que ha sido justificado vive una vida en el Espíritu y para él ya no hay ninguna condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Marely Monroy, que dice: mi esposo y yo y mis hijos son 4. Le pedimos perdón a Dios y recibimos en nuestros corazones. Qué bueno, dígale a Jesucristo ahí: te recibo, Señor. Recibo ese sacrificio. Me arrepiento de mis pecados. Haznos tus hijos. Queremos vivir para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede decir: predicador, y así de fácil recibo el perdón. Para usted es fácil y para mí es fácil, pero a Cristo le costó su vida. A Cristo le costó dejar su trono, dejar su gloria. Aleluya. A Cristo le costó humillación. A Cristo le costó un dolor que ningún ser humano podía soportar. Para ti es fácil y para mí es fácil, pero el precio que se pagó fue un precio que no se puede medir en millones y billones de dólares, ni tampoco, amados hermanos, en oro o en plata, sino en la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros, amados hermanos, recibimos la justificación de nuestro Señor Jesucristo, somos absueltos de toda culpa, somos libres de toda maldad. Tercero, amados hermanos, los que creen reciben vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo vida eterna. Yo soy salvo por Jesucristo. Y aunque a la gente no le guste, y aunque al diablo le duela mis palabras, yo declaro con todo el corazón que he recibido el perdón de mis pecados. Hay gente que dice: no, es que todavía no podemos saber si soy salvo o no. ¿Por qué no? Porque fíjese de que eso hasta el día llegado vamos a saber, porque de pronto fallamos, de pronto nos equivocamos. Jesucristo dice: al que en él cree, aleluya, ha sido justificado. En el que en él cree ya no hay condenación, mas el que se rehúsa a creer entonces será condenado. La palabra del Señor nos dice, cuando aquel varón le preguntó a los discípulos: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él no le dijo: vaya, lo que tiene que hacer, mire, ve, es hacer tantas penitencias, es hacer esto, es hacer lo otro. No, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón? Porque cuando tú crees, Jesucristo te santifica, Jesucristo te santifica, Jesucristo te regenera, Jesucristo te liberta, Jesucristo te levanta, Jesucristo te hace una nueva criatura. Aleluya. Y la santificación es el siguiente tema, me parece que vamos a estar viendo. Porque la santificación se trata, amados hermanos, de algo que va relacionado con la justificación. Se trata de vestiduras nuevas. Como cuando el hijo pródigo regresa al padre. Él venía con andrajos, venía lodoso, venía hediondo a cerdo. El padre lo recibe. Yo siempre he dicho: Dios te recibe como tú vienes, pero Dios no te deja igual. Aquel hijo, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que lo lavaron, lo bañaron, le pusieron el mejor vestido, le pusieron un anillo que significa la reivindicación como hijo.
Ese es el proceso de santificación que Dios hace en la vida de todo aquel que cree. Ese es un tema que vamos a estar viendo en las próximas clases, pero hablando de la justificación, cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos el beneficio de la vida eterna. Aparte de eso, tenemos paz para con Dios. No hay nada más lindo que poder estar en paz para con Dios. No hay nada más lindo de saber de que si yo busco a Dios en la mañana, en mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, saber de que Dios va a estar ahí porque estoy en paz con Dios. Aleluya, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados. Tengo paz para con Dios. Qué lindo es estar en paz. Qué lindo es estar en paz con Dios. Qué lindo es estar tranquilo. Qué lindo es saber que mi papá me ama, que mi papá pelea por mí, que mi papá me va a llevar a su casa algún día, que nada me puede separar de su amor. Qué lindo es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios no tiene precio, amados hermanos. Es probable, aleluya, de que todo lo que tengamos desaparezca de nuestra vida. Es probable que desaparezcan nuestros recursos, nuestros bienes, nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos. Es probable que lo perdamos todo, pero si estamos en paz con Dios, tenemos lo que necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué otro beneficio tenemos? ¿Qué otro resultado de la justificación? Es que tenemos la posición de ser justo delante de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar cuando la palabra del Señor dice: la oración del justo puede mucho. Y nosotros pensamos y decimos: ¿y será que yo soy justo? Oh, pero es que ayer me peleé con mi esposa, tuve un enfrentamiento con ella. Oh, pero es que la otra vez ofendí a un hermano, entonces mi oración no va a llegar, no va a tener poder. Amados hermanos, la posición de justicia que nosotros tenemos no es una posición que yo me la haya ganado, sino es una posición que, como decía al principio, Cristo la sumó a mí. La justicia de Cristo se sumó a mí. La justicia de Cristo se sumó a mi vida. Es un beneficio, aleluya, completo de la justificación. Y Dios no me ve como un desconocido. Dios me ve como un hijo. La segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, amados hermanos. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. No por nuestras acciones, sino por la acción de Cristo. Tenemos esa posición de justicia. Tenemos esa posición de justicia. La palabra del Señor nos dice: mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras faltas, molido por nuestros errores. El castigo que nosotros merecíamos para tener paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Alabado sea el nombre del Señor. Para finalizar, quiero ratificar, amados hermanos, que la sangre de Jesucristo es la única base para poder declarar justo al pecador. Es la única forma, es la única base. ¿Por qué razón? Porque su sacrificio fue el que satisfizo la santidad y la justicia de Dios. Dios, como juez justo, no podía dejarnos pasar nuestros errores. Tenía que dar un dictamen que nos fuera consecuencia, porque, como decía, si Dios nos hubiera perdonado sin sacrificio, pues entonces Dios se constituye en un juez injusto, mañoso, corrupto. Pero Dios, como es santo, declaró un juicio recto, y vino Jesús y lo pagó y satisfizo, o sea, satisfació la santidad y la justicia de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro método. Es la sangre de Cristo la única base para declarar justo a un pecador. O sea, el sacrificio de Cristo.
También, amados hermanos, siendo el sustituto del creyente en el juicio. Aleluya. Él nos sustituye a nosotros. Sustituye, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dios proveyó cordero. Así Dios proveyó cordero para que Alduví no fuera enjuiciado como se debía, sino que Jesucristo llevara su culpa, su pecado, y a través del derramamiento de sangre pudiera recibir perdón. La justificación se recibe por medio de la fe. Solo los que creen pueden ser justificados. La fe consiste en creerle a Dios que Cristo hizo todo lo necesario para satisfacer las demandas de la justicia divina y presentarnos delante de Él sin manchas. Hay muchos que creen de que aquí en la tierra no podemos recibir la pureza que Dios demanda. Y es cierto, con mis propias fuerzas no lo puedo hacer, pero con el sacrificio de Cristo y la justificación que Cristo me da, sí. Es por eso que muchos creen en la doctrina del purgatorio, que dice, vaya, si vas de aquí no puedes pasar directamente a Dios porque necesitas perfeccionarte, tenés que limpiarte, vas a pasar ahí por un proceso de purificación y cuando estés listo, entonces vas a pasar a Dios. No. Si yo creo en eso, pues entonces no creo en el sacrificio de Cristo, porque lo que estoy diciendo es que Jesucristo hizo una obra incompleta, hizo una obra que no sirvió. Pero cuando yo creo que Jesucristo lo hizo todo, que pagó el precio, que fue completo y que no necesito nada más para poder ser justificado delante de la presencia de Dios, esa es la fe que Dios premia, esa es la fe que Dios acepta, esa es la convicción que nos permite recibir el perdón de nuestros pecados. Conclusión, amados hermanos, de este tema tan importante que es la justificación. Es que la naturaleza de la justificación es la absolución divina. O sea, ¿de qué se trata la justificación? De la absolución divina. O sea, de que Dios perdonó mis pecados, pues. ¿Cuál es la necesidad de la justificación? Es que yo sí era culpable y usted es culpable. Si no fuera culpable, si fuera inocente y tuvieras prueba para probar mi inocencia, no necesitara de que alguien más me justificara. Pero como si era culpable, la necesidad era inminente. Aleluya. La necesidad de que Jesucristo me justificara era indispensable. Esa es la necesidad de la justificación. Usted puede decir, ¿y cuál necesidad tengo yo de creer en Jesucristo? Es que si tú no le crees, no hay forma de que puedas estar bien delante de Dios. No hay forma de que puedas ir al cielo. No hay forma de que puedas gozar de las bendiciones de Dios porque eres culpable. Y la fuente de la justificación es la gracia. La gracia. Y la base de la justificación es la justicia de Cristo. Aleluya. Y el medio de la justificación es la fe. La fe que es creer que Jesucristo lo hizo. Quiero finalizar haciendo un llamado muy especial. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador en esta mañana. Él te quiere perdonar. Usted puede decir, hermano, pero es que yo he pecado, yo he hecho cosas. No importa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. Y a quien más se le perdona, más ama. Así que no importa cuán grande creas tú que son tus pecados y que probablemente la gente no te los quiera perdonar, la humanidad no te los quiera perdonar, Cristo te quiere perdonar. Ven a Cristo hoy. Escribe yo me reconcilio. Escribe yo quiero arreglar cuentas con Dios. O solamente escribe yo. Y vamos a estar orando por tu vida. Por ahí teníamos una familia completa que arreglaba cuentas con Dios. Le felicitamos. Usted puede decir, hermano, pero es que en este caminar me va a costar. El próximo vamos a estar hablando de la santificación, de cómo Dios santifica, de cómo Dios purifica, de cómo Dios limpia nuestra vida y nos ayuda. Creo que todos al principio tenemos miedo porque cuando alguien se hace creyente, la
la humanidad espera de que se convierta en un ángel, que no cometa errores, que no ofenda a nadie, que probablemente ya comience a echar alitas, como decimos en una forma tradicional, aunque los ángeles no tienen alas. Y también más adelante vamos a ir viendo todos esos temas. Faltan muchos temas en este programa de Discipulado Cristiano, pero hoy por hoy lo que nos interesa es que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Escribe yo acepto a Cristo o escribe yo me reconcilio. Quiero orar por tu vida. Recibe el perdón del Señor en ti. ¿Hay alguien que en esta hora quiera aceptar el llamado que Dios le hace? ¿Hay alguien que en esta hora diga, Señor, yo quiero ponerme a cuentas? Hago una oración. Si tú te quieres reconciliar con el Señor o aceptar a Cristo, es el mismo perdón que tú vas a pedir. Así que por motivos de tiempo hago esta oración, repítela y estarás a cuentas con Dios. Y créelo con todo tu corazón. Siempre he dicho, esta no es una oración mágica. No, esta es una oración modelo que te dirige. Lo importante es que tu corazón esté verdaderamente conectado con Dios. Verdaderamente. Dile, Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por pagar el precio. Gracias por perdonarme. Yo recibo esa justificación. Yo creo que tú me perdonas. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Me arrepiento de mi maldad. Creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él fue el medio por el cual Dios ha de salvarme. Creo en esa salvación gloriosa y creo que el acta de los decretos que me era contraria, el acta de acusación hoy es rota y soy libre por la sangre de Cristo. Dame la fortaleza de tu Espíritu Santo para perseverar hasta el fin y un día conocer al Dios que me salvó. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, llegamos al final de este tiempo tan glorioso, un programa formando discípulos. Dios me les bendiga de una manera muy especial. Tenemos los otros temas que están en YouTube, usted los puede ver en nuestro canal de YouTube, en canal de Facebook, y será una bendición que usted siga esa línea. Este programa ha sido diseñado sobre todo para aquellas personas que no tienen un lugar donde formarse como discípulos de nuestro Señor Jesucristo y hay cosas que no entienden. Aquí las vamos a ir viendo una a una. Así que ya vimos por ahí algunos temas, los puede ir a ver a YouTube y vamos a seguir con ayuda del Señor si Él nos da la fuerza, si Él nos permite. Oren por mi vida para que sea Dios dándome entendimiento y poder enseñar de forma correcta a través de este programa. Les amo en el amor de Cristo, sigamos adelante. Dios les bendiga de una manera muy especial. Hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV. El león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.